Madre mía, Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo dando de qué hablar. Pero esta vez, la cosa va mucho más allá del salseo habitual. Resulta que la madre de Can, Gul Deman, ha soltado una bomba que lo cambia todo. Y yo, chicos, estoy flipando. A ver, ¿os acordáis de todos esos rumores, de que si volvían, de que si no volvían? Pues parece que había algo mucho más serio escondido detrás de todo eso. Gul Deman, la mamá de nuestro Can, ha explicado por qué mantuvieron en secreto el estado de salud de Demet. Y es fuerte. Según ella, querían protegerla. ¿Protegerla? Claro, uno piensa, ¿de qué? Para ser honestos, a mí me da la impresión de que esto no es solo una cuestión de que Demet estuviera pachucha. Aquí hay gato encerrado. Gul Deman ha dicho que Demet no estaba bien, y que por eso decidieron no hacerlo público. ¿Pero qué significa exactamente no estaba bien? ¿Un resfriado fuerte? ¿Algo más grave? La verdad es que la señora no ha entrado en detalles, y eso, amigos, es lo que más me intriga. Lo que yo creo que está pasando es que en el mundo de las celebrities, la salud se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, todos quieren saberlo todo, ¿verdad? El salseo vende. Pero por otro lado, si lo que pasa es algo delicado, o que puede afectar a la imagen pública o a proyectos futuros, pues claro que querrán guardarlo bajo 7 llaves. Y si la madre de Can lo dice, es porque es la verdad. No creo que una madre mienta sobre algo así, ¿no? Muchos dicen que esto es solo una estrategia para que volvamos a hablar de ellos, para avivar la llama de su relación que parecía haberse extinguido. Pero, ¿pensáis que una enfermedad, sea la que sea, es algo para usar como marketing? Yo sinceramente lo dudo. Me parece que Gul Deman ha abierto una puerta que revela una vulnerabilidad que no esperábamos de ellos, sobre todo de Demet. Y pensadlo bien, si la madre de Can sintió la necesidad de dar esta explicación ahora, es porque la presión mediática o las preguntas sobre su estado de salud debieron ser insoportables. Es como si hubiera querido decir, dejadla en paz, que ya bastante tenía con lo suyo. Es un gesto muy protector, ¿eh? Muestra una cara de Can Yaman que no siempre vemos, la del hijo que apoya a la familia, y a su pareja, incluso en los momentos difíciles. La relación de Can y Demet siempre ha sido un polvorín. Mucho amor, mucha pasión, pero también muchas idas y venidas. Y ahora, con esta revelación, sale a la luz que mientras nosotros especulábamos sobre si se daban besos o se tiraban indirectas en redes, ellos estaban lidiando con algo que requería discreción y apoyo mutuo. A mí me parece que esto nos da una nueva perspectiva. Ya no son solo dos actores guapos que protagonizan una serie y se enamoran. Son personas con sus problemas, con sus vulnerabilidades y con familias que los arropan. Y que la madre de Can sea quien revele esto, ¿es una señal de que él sigue muy pendiente de Demet? ¿O es simplemente que la señora quiere aclarar las cosas y que se deje de especulaciones malintencionadas? No sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que esta protección, de la que habla la madre de Can, esconde mucho más de lo que nos imaginamos. Quizás la enfermedad de Demet fue un punto de inflexión. Quizás esos momentos difíciles los unieron más, o quizás, al contrario, pusieron distancia por la preocupación. Y ahora viene lo interesante, ¿qué significa esto para el futuro de su relación? ¿Se han dado cuenta de que lo que tienen es más importante que las polémicas? ¿O esta revelación solo va a generar más morbo y más presión? Porque ya sabemos cómo es el mundo del corazón, ¿verdad? Un día te esconden algo, al siguiente lo airean para vender exclusivas. Yo me quedo con la idea de que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, hay vidas reales con preocupaciones reales. Y que una madre salga a defender la privacidad de la pareja de su hijo, pues dice mucho. Así que la gran pregunta que me hago, y que os quiero lanzar a vosotros, es, ¿creéis que la madre de Can Yaman ha revelado esto para defender a Demet de los rumores, o para limpiar la imagen de su hijo y mostrar que él también se preocupó por ella? Contadme vuestra opinión.